Muy buenas a todos. Esta es la tarea de de la semana 3 de la materia electrónica. Bueno, mi nombre es Jonathan Joel Anchundia Navas. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, la relación entre corriente, voltaje y resistencia es expresada precisamente por la ley de Ohm. Bueno, determina que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Bueno, la ley de Ohm está representada por corriente, voltaje y resistencia. Ejemplo, si la electricidad fuera agua, un circuito serían dos vasos conectados por un tubo. Es decir, aquí en esta imagen vemos el ejemplo. Si la electricidad fuera agua, bueno, este sería el medio de conexión, conectados por un tubo. La electricidad, el circuito sería dos vasos conectados por un tubo. El voltaje sería la diferencia de altura entre un vaso y el otro. Y por último, la corriente sería la cantidad del agua que circula por el tubo. La siguiente pregunta es, ¿para qué nos sirve la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, cabe recalcar que es importante reconocer la intensidad eléctrica, ya que al conocer la intensidad aplicada al circuito nos sirve para calcular la resistencia adecuada que debe tener un circuito. Es decir, así podemos protegerlo y evitar daños a los componentes del mismo. Un ejemplo, una mala conexión eléctrica provocaría variación de voltaje de energía y posibles cortocircuitos, lo que provocaría daños en nuestros aparatos eléctricos. Estamos viendo un ejemplo, una ilustración de lo que puede ocasionar si nosotros tenemos una conexión eléctrica mal. Por eso es necesario saber la intensidad eléctrica para nosotros medir el voltaje de la electricidad al momento de hacer nuestras instalaciones eléctricas y provocar y evitar daños posibles a nuestros aparatos eléctricos o posibles incendios, como estamos viendo en las ilustraciones. Bueno, ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje y la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, la ley de Ohm dice que las unidades de medida son el voltaje, lo cual su unidad de medida es voltio, y se obtiene a partir de la siguiente fórmula. Intensidad por resistencia es igual a voltaje, a voltios, es igual a intensidad por resistencia. Intensidad de la corriente, bueno, su unidad de medida es el amperio. Esta es la siguiente unidad de medida y se obtiene por voltaje entre resistencia. Bueno, y la resistencia, su unidad de medida es el ohmio. Se obtiene en voltaje entre corriente. Aquí vemos las ilustraciones. Voltaje igual a intensidad por resistencia. Bueno, intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y por último tenemos lo que es la resistencia, que su unidad de medida es el ohmio, que su fórmula consiste en voltaje entre la corriente. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero les haya gustado y les agradezco su tiempo tomado. Muchas gracias.